¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En este video hablaré acerca de un tema muy importante en Roma. Me estoy refiriendo a un tema en el cual las personas podrían ejercer un acto para adueñarse de las cosas, o bien de un terreno, una casa, un bien en común. Me estoy refiriendo a la posesión. Pero, ¿qué era la posesión en la antigua Roma? Pues bien, en Gordillo Montesinos se define de una manera, en el cual nos dice que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa corporal, con la intención de disponer de ella de una manera exclusiva. Esto quiere decir que para que una persona pudiera ejercer posesión sobre un objeto o sobre un bien, tenía que existir un lazo. No simplemente se podía gozar del derecho, pues todas las personas en Roma tenían derecho de ejercer la posesión, pero para que ésta pudiera ser aplicada tenía que existir un lazo más cercano hacia la cosa o hacia la vivienda, el terreno en el cual se quisiera ejercer este derecho. Pues bien, las clases de posesión en las cuales se clasificaban eran tres. La principal era la usucapio, la proseguían las interdictas y por último la naturalis. Para poder, para poder usucapir sobre un terreno o sobre un objeto, este tenía que contar con tres requisitos, los cuales eran muy simples. Y para esto se les denominaba de dos formas. Pues si se usucapía en el bien o en la cosa, se nombraban de dos formas, de forma justa o forma injusta. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú adquirías un bien o una cosa mediante violencia, esta se usucapía de una manera injusta, por lo tanto ni siquiera era tomada en cuenta. Asimismo, si era pues la obtenías de una manera clandestina o a través de un título de precario. ¿Esto qué quiere decir? A través de tratos legales en los cuales no se había llegado a ningún acuerdo o se había obtenido por la fuerza. Entonces, para obtenerla de la manera justa, no se tenía que adquirir con violencia, de manera clandestina o a través de un título de precario. Ahora pasemos a la siguiente, las cuales nos habla que se aplicaba la posesión mediante el pretor en las interdictas. Entonces, hablando de esto, es adquirida a través del ius honorarium, en el cual nos hablaba de que para ejercer posesión de esta manera simplemente nos daba paso a adquirir un derecho procesal, en el cual el pretor gozaba de toda la disponibilidad de ejercer interdictas mediante el proceso legal. Para que un pretor pudiera ejercer las interdictas, la persona que quería ejercer este derecho de posesión tenía que gozar con ser acreedor a dos requisitos, el cual es la corpus y el animus. La corpus es que tuviera el objeto o el terreno, pero se mantuviera un lazo cercano, es decir, un acto de yo lo tengo. Y además también el animus. ¿Esto qué quiere decir? Que es el ánimo de querer poseerlo, de querer hacerlo exclusivamente tuyo. Entonces, si no se contaba con el corpus, no podías ir con una persona a arrebatárselo, simplemente era una forma en la cual el pretor no podía ejercer este tipo de interdicta para dar paso a la posesión. De la misma manera que si no se contaba con el animus, pues simplemente, ¿para qué quieres obtener una cosa? Ahora vamos por la última, que es la naturalis.
Esta ni siquiera es, en Gordillo Montesinos nos habla de que ni siquiera es un tipo de posesión, pues simplemente es la tenencia de una cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que tú la tienes naturalmente, pero simplemente no tienes el animus como en la posesión por interdictas o en la posesión por usucapio, en la cual simplemente es una cosa en la cual no quieres ejercer tu ánimo para tener la posesión de dicho objeto o terreno. Muy bien, pues ahora prosigamos con la forma de adquisición de la posesión. A esta se le adquiría por corpore et animo. ¿Esto qué quiere decir? Que como ya lo mencionamos anteriormente, esto era una acción de hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tenías que tener el ánimo y sobre todo las ganas, el tiempo para compartir el tiempo, todo lo que tú esperaras de las cosas o del terreno en el cual tú quisieras ejercer posesión. Para esto tú tenías que tener el ánimo y sobre todo tenía que ser un acto de fe y obviamente de legalidad, puesto que si simplemente querías obtener dicha cosa que era ajena, esto simplemente no se daba en esos tiempos. Ahora, para la conservación de la posesión era un acto en el cual tú tenías que ser constante, pues como ya se mencionó, aparte de él, se tenías que seguir con el ánimo, pues esto te llevaba a tiempo y posteriormente el tiempo te daba paso a la posesión y a la conservación de dicho bien. Para el último, la pérdida de la posesión se basa en la corpore et animus. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú perdías un objeto o un terreno, era porque simplemente ya no gozabas del ánimo de seguir con la posesión de dicho objeto, por lo cual se podría interpretar como la pérdida. Existen otros tipos de pérdida, la cual también nos puede decir que podría ser la muerte, pero tal vez una vez muerto el dueño que ejerció posesión sobre un objeto, podía dar a distintos tipos de actos legales como el de una herencia o tal vez un efecto de un derecho de compra y venta, en el cual podía pasar a ser el dueño del objeto a otro dueño por un hecho legal. Pero ese tipo de cuestiones nos regresan al tipo de derecho procesal o de interdictas o por usucapio según se esté interpretando, lo cual ya no tiene que ver nada con la pérdida. Aunque obviamente si la persona pues moría y no tenía familiares, pues también se podría interpretar como una pérdida. En cuestión, este es el resumen que se puede hacer de la posesio en derecho romano y pues por mi parte es todo y agradezco mucho su atención y muchas gracias por todo.